Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de fisiología de la circulación. Ahora nos toca ver la parte de regulación nerviosa de la circulación y control rápido de la presión arterial. ¿Ok? Bueno, aquí grande protagonista entonces son o es el sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Sistema nervioso autónomo. Ahora, entre ellos sabemos que tenemos dentro de este sistema nervioso autónomo, sabemos que tenemos el simpático y el parasimpático. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En el sistema nervioso central, en el tronco encefálico, nosotros vamos a encontrar un centro vasomotor, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso central, pero para ser más específico, en el tronco encefálico, que es esto, nosotros vamos a encontrar el centro vasomotor, ¿ok? El centro vasomotor, que es el sitio donde se va a buscar, entonces, ajustar todo lo que es la parte cardiovascular para mantener estable la presión, ¿sí? En fin, entonces, en este centro vasomotor, nosotros vamos a encontrar, claro, neuronas, ¿sí? Área de sustancia cinza, sustancia gris, con cuerpos neuronales. Y lo vamos a encontrar en tres grupos. Todos ellos son pares, ¿ok? Todos son par. Entonces vamos a encontrar una región de sustancia gris, a la cual le vamos a llamar zona vasoconstrictora, otra zona vasodilatadora y otra zona sensitiva. Entonces son tres grupos de neuronas, tres grupos de neuronas de área de sustancia gris en el tronco cefálico que van a constituir al centro vasomotor. ¿Ok? Centro vasomotor. Entonces, vamos a comenzar con la zona vasoconstrictora. ¿Sí? La zona vasoconstrictora es entonces una región de sustancia gris que vamos a encontrar en el tronco cefálico, pero para ser más específico, lo vamos a encontrar en la parte anterolateral del bulbo raquídeo. ¿Se recuerdan que el tronco cefálico tiene tres porciones? El tronco cefálico tiene el mesencéfalo, mira acá, mesencéfalo. También está la protuberancia, protuberancia, protuberancia. Y después tenemos el bulbo raquídeo. ¿Ok? El bulbo raquídeo. Ahí está, bulbo raquídeo. ¿Sí? Estas son las tres porciones del tronco cefálico. Entonces vamos a suponer que eh, esta parte sea la región anterior. ¿Sí? Esta es la parte, aquí es anterior, anterior, y esta es la parte posterior. Que estamos viendo el tronco cefálico, pero de perfil, ¿vale? Posterior. Bueno, entonces, ¿dónde estaría la zona vasoconstrictora? Troncocefálico, sí, muy bien. Parte en el bulbo. En el bulbo, en la parte superior, vamos a dividir en dos partes, acá el bulbo, en dos mitades, una mitad superior, una mitad inferior. Entonces está en la parte superior y anterior y lateral, acá. En la región anterior, anterior, sí, y lateral. Porción superior del bulbo. Y no se olviden que dice acá bilateralmente porque son pares. Entonces, enfrente y en el lateral, en la mitad superior del bulbo, ahí está la zona vasoconstrictora. ¿Sí? Zona vasoconstrictora. Justamente por la posición en la que se encuentra, también le vamos a llamar nosotros región, ¿sí? Región ventro de anterior, ventro lateral, lateral, dentro, lateral, y como está más arriba en la mitad superior, va a ser rostral. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la zona vasoconstrictora es la zona ventrolateral rostral. ¿Ok? Ventrolateral rostral. Repito entonces el nombre de dónde viene. Viene porque está en la parte anterior, lateral y superior. Por eso es esto. Zona ventrolateral rostral es su otro nombre.
Y también tiene un tercer nombre, cuidado, zona presora. Zona presora, porque va a ser la función de esta zona es aumentar la presión, por eso se llama zona presora. Presora. Tres nombres para lo mismo. ¿Ok? Entonces, zona vasoconstrictora o zona ventrolateral rostral o zona presora es lo mismo. ¿Está bien? Es lo mismo. En fin, ¿qué hacen las neuronas que están acá? Las neuronas que están aquí, ellas descienden, su axón va a descender. El axón de ellas descienden. ¿Y descienden a dónde? ¿Y a dónde van? Van a la médula espinal, ¿sí? Van a llegar a la médula espinal. Voy a dibujar acá. Entonces, todo esto dijimos que es tronco encefálico. Entonces van a descender ¿por dónde? Van a descender a la médula espinal, ¿sí? Voy a dibujar acá. Esto va a ser médula espinal. Bueno, ¿y qué hace cuando llegan a la médula espinal? Estas neuronas de la zona vasoconstrictora. Y estas van a liberar neurotransmisor, van a liberar, claro, neurotransmisores, que serán los neurotransmisores de acetilcolina. Va a liberar acetilcolina. ¿Ok? Libera acetilcolina. Y con esto van a conseguir excitar a neuronas que forman parte del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Neuronas del sistema nervioso simpático. Y que van a salir de la médula espinal y van a llegar a los ganglios, ganglios de la cadena simpática. ¿Se recuerdan que en anatomía, al lado de la columna vertebral, al lado de la columna, estaba la cadena de ganglios del simpático? Ahí. Entonces, unos ganglios. ¿Qué hay en los ganglios? Acá. Ganglios de la cadena simpática. Voy a colocar así. Ganglios de la cadena simpática. Entonces, ahí hay neuronas también. Hay neuronas. Donde vamos a encontrar neuronas del simpático, claro. Esta va a ser la neurona preganglionar. Preganglionar. Preganglionar del simpático. Esta es la preganglionar del simpático. Y entonces esta va a llegar hasta la cadena simpática y va a conectarse con la neurona postganglionar. ¿Ok? Postganglionar del simpático. ¿Ok? Fíjense cómo la pre es muy cortita porque apenas sale la médula espinal y ya terminó, llegó solamente hasta el ganglio. Y ahora la postganglionar es bastante larga y esta sí, va a llegar a dónde? Y va a llegar hasta el corazón, va a llegar al corazón, ¿ok? O como también va a llegar a los vasos sanguíneos, ¿ok? Va a llegar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos, ¿sí? Vasos sanguíneos. ¿Y qué hacen esos lugares? Y libera entonces neurotransmisor, libera neurotransmisor, noradrenalina. Va a liberar neurotransmisor, noradrenalina. Ahí está, noradrenalina. Eso es lo que libera, ¿ok? Y bueno, y eso hace que en el vaso sanguíneo haya una vasoconstricción, aumento de la resistencia, aumento de la presión. En el caso del corazón, aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco, aumenta presión. ¿Ok? Bueno, entonces, eso hace el simpático aquí. ¿Sí? También hay que mencionar que hay algunas neuronas preganglionares. Esto es postganglionar. Hay algunas neuronas preganglionares que no se van a ir hacia el ganglio, sino que en realidad se van a dirigir, voy a dibujar acá, se van a dirigir hacia la médula de la glándula suprarrenal. Déjenme que voy a dibujar acá
la glándula suprarrenal, otra vez, la glándula suprarrenal. Entonces hay unas neuronas preganglionares que llegan hasta la médula de la glándula suprarrenal. ¿Ok? ¿Y para qué? Y bueno, pasa que la médula de la glándula suprarrenal es como un ganglio de la cadena simpática. Entonces acá se va a liberar neurotransmisor también, acetilcolina. Se libera neurotransmisor, acetilcolina. ¿Sí? La preganglionar, que llegó hasta la médula de la suprarrenal, acá, pre, para representar nada más que es la preganglionar. La preganglionar va a liberar acetilcolina. ¿Sí? Igual que esta, discúlpeme, acá no es acetilcolina, acá es glutamato. Perdón, perdón, perdón. Acá voy a aclarar lo siguiente, este es glutamato. Glutamato. Sí, y esta preganglionar es la que libera aquí acetilcolina. Acetilcolina. Bien, lo mismo hace acá, libera también acetilcolina. Y eso hace que las células que estén aquí, las células que están acá, en la médula de la suprarrenal, la médula, estas células, comiencen a liberar, pero en la sangre, entonces catecolaminas. Habíamos dicho ya, libera adrenalina, adrenalina, 80%, 80% adrenalina, y libera noradrenalina, 20%, cosa que ya habíamos dicho antes, ¿está? Entonces no hay por qué enredarnos demasiado. Entonces 20% noradrenalina. Bien, y esto llega a través de la sangre también al corazón, ¿ok? Y hace lo mismo. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta el volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión. Bien, entonces esa es la zona vasoconstrictora, también llamado zona presora, porque busca aumentar la presión. Y por su ubicación atómica es zona ventrolateral rostral. Las neuronas que están acá son descendentes, descienden, llegan hasta la médula espinal, liberan glutamato, estimulan las preganglionar del simpático, estas van hacia la cadena de ganglios del simpático, libera acetilcolina, estimula la postganglionar y la postganglionar llega hasta el vaso sanguíneo o hasta el corazón y libera noradrenalina. ¿Ok? Y aumenta la presión. O también la preganglionar va hacia la médula de la suprarrenal, la médula de la suprarrenal, libera acetilcolina y hace que las células de la médula suprarrenal liberen en la sangre adrenalina y noradrenalina, que también va a llegar después al corazón. Bien, conclusión. Con todo esto, toca levantar la presión. ¿Ok? Bueno, y este es un sistema que siempre está al menos liberando una leve descarga. Por eso es que siempre el simpático está actuando ahí. Porque bueno, el simpático nos prepara para la lucha, la fuga y la huida. Quién sabe si en algún momento entra alguien, entonces junto a nosotros con un arma para dispararnos, ¿ok? O nos quiere amenazar o algo y tenemos que estar listos, listos para pelear, listos para luchar. Entonces siempre este está soltando al menos una leve descarga, ¿ok? Está ahí. Bueno, por otra parte, por otra parte, tenemos la zona vasodilatadora. La zona vasodilatadora, la zona vasodilatadora, ella está también en el bulbo raquídeo, en el bulbo, pero está en la mitad inferior y también es par, pero está en la mitad inferior y también en la parte anterolateral. Por eso ella se va a llamar también, se va a llamar zona, zona ventro, ventro, lateral, zona ventrolateral, caudal. Caudal porque está en la porción caudal del bulbo. ¿Ok? Caudal. Entonces, zona ventrolateral, caudal. Así también lo podemos llamar. Y va a ser un sistema que el propósito de él, va a ser una zona que donde el propósito de él es bajar la presión. Por eso también lo vamos a llamar nosotros de zona, vamos a llamar de zona depresora. ¿Ok?
Zona depresora. Depresora. Porque es una zona que va a buscar bajar la presión. Tiene tres nombres: zona vasodilatadora, zona ventrolateral caudal o zona depresora. Bueno, si tuviésemos que graficar en nuestro esquema, sería aquí. Entonces, en la parte anterior del bulbo. No se olviden que todo es par, por eso es bilateral. En la parte anterior del bulbo, ¿sí? Lateralmente y en la mitad inferior. Las neuronas de este sistema, ellas, su axón se dirigen para arriba. Para arriba. ¿Y con qué propósito? De liberar neurotransmisores inhibidores como GABA. Libera neurotransmisor GABA. GABA significa ácido gamma aminobutírico. Ácido gamma aminobutírico. Y él es un neurotransmisor que ocasiona inhibición porque le carga a las células donde actúa con cloro. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito es inactivar la zona vasoconstrictora. Si se inactiva la zona vasoconstrictora, no hay estimulación sobre la médula espinal, sobre el simpático y nada de esto que citamos va a ocurrir. ¿Ok? Nada de esto. Entonces, con eso es que la zona depresora o zona vasodilatadora, ascendiendo con su axón hacia la zona vasoconstrictora y generando la inhibición, consigue bajar la presión. ¿Ok? Inactivando entonces el simpático. ¿Sí? Bueno, indirectamente. Bueno, por otra parte, la cuestión es que la zona vasodilatadora normalmente está desligada, está entonces apagada. Entonces ella solamente va a actuar cuando es necesario. Pero, ¿y cómo sabe cuándo actuar? ¿Quién le avisa cuándo hay que bajar la presión? Y bueno, para eso está el tercer grupo. El tercer grupo es la zona, entonces, la zona sensitiva. La zona sensitiva, la zona sensitiva, la zona sensitiva, ella anatómicamente, ¿dónde lo vamos a encontrar? Anatómicamente va a estar en la porción superior del bulbo y parte inferior de la protuberancia. Pero ya está hacia la parte posterior y lateral. ¿Ok? También es par, es bilateral. ¿Ok? Bilateral. Pero en la parte posterior y porción inferior de la protuberancia y del bulbo. Sería más o menos aquí. Ahí estaría la zona, entonces, sensitiva. ¿Ok? La zona sensitiva. La zona sensitiva es el que recibe la información de que la presión está alta. Y cuando recibe esa información, las neuronas que están acá son las que van a ir hacia el grupo de la zona vasodilatadora. Y van a liberar el neurotransmisor, aquí, van a liberar el neurotransmisor glutamato. ¿Ok? Glutamato. ¿Sí? Glutamato. Ahí está. Entonces la zona sensitiva es la región donde llega la información de que la presión está alta y ella manda la información después sobre la zona vasodilatadora, libera glutamato, lo estimula para que ella inactive después a la zona vasoconstrictora. Bueno, en fin, la zona sensitiva, nosotros lo vamos a encontrar en una región donde lo conocemos como núcleo del tracto solitario, ¿sí? Núcleo del tracto solitario. Es prácticamente una región donde corresponde al núcleo de origen de tres pares craneales, que son el nervio facial, que es el séptimo par craneal, el nervio facial, el nervio gloso faringio, que es el noveno par craneal, nervio gloso faringio, y el par craneal número 10, que es el vago.
Entonces, ¿qué es el núcleo del tracto solitario? Es un área, es un área de sustancia cinza donde hay neuronas, donde los axones de estas neuronas constituyen el origen real de algunos pares craneales, como el facial, el glosofaringio y el nervio vago. ¿Ok? Me interesan especialmente estos dos. Me interesan estos dos. Me interesan estos dos. Y le explico cómo funciona todo esto. Ok. Sucede lo siguiente. Sucede que en la pared de las arterias, en las paredes de las arterias, allá en la bifurcación carotidia y en el arco aórtico, están receptores de la presión. ¿Ok? Que en realidad son receptores de estiramiento. Entonces, cuando sube la presión en las arterias, cuando sube la presión arterial, se estira la pared de la arteria y esos receptores se activan, ¿ok? Y interpretan ese estiramiento como aumento de la presión. Y esa información va a viajar entonces con dirección al tronco cefálico en la zona sensitiva, ¿ok? El que está aquí en la bifurcación carotidia va a viajar la información por el nervio de Hering, ahí. Entonces viaja por el nervio de Hering, que después continúa con el nervio glosofaringio, que es el noveno par craneal, ¿sí? Y va a llegar a la zona sensitiva. Así también, el que está aquí en el arco aórtico, los barroreceptores aquí, la información que detectan, después va a transmitirse esa información por el nervio vago, que es el décimo par craneal, el décimo par craneal. Y también va con dirección hacia la zona sensitiva. O sea, vamos en este esquema. Este esquema. Entonces, el barroreceptor que está en el seno carotidio manda la información por el nervio glosofaringeo. El que está en el callado aórtico por el nervio vago. Cuando llegan a la zona sensitiva, que está en el núcleo del tracto solitario, se libera el neurotransmisor glutamato. Entonces, este queda excitada. ¿Ok? Las neuronas que están aquí van a viajar hacia la zona vasodilatadora, ¿sí? La zona ventrolateral caudal. ¿Recuerdan? Libera glutamato. ¿Y qué sucede? Entonces, esta va a liberar después GABA sobre la zona ventrolateral rostral, que es la zona vasoconstrictora. ¿Para qué? Para que ella quede inactivada y ya no libere glutamato sobre la médula espinal y ya no se activen las neuronas que están en la cadena simpática ni las células de la médula de la suprarrenal, para que ya no tengan efecto sobre ese corazón ni los vasos sanguíneos. ¿Ok? Bueno, entonces, al mismo tiempo, el tracto solitario no solamente va a ir los axones de sus neuronas hacia la zona vasodilatadora, también habrá neuronas que van a dirigirse del núcleo del tracto solitario hacia otros núcleos que también forman parte del nervio vago, ¿ok? Como por ejemplo el núcleo motor dorsal del vago, núcleo ambiguo, y se libera ahí neurotransmisor glutamato. Se libera ese neurotransmisor glutamato para activar esos núcleos. ¿Y para qué? Para que vaya información entonces por el nervio vago, por fibras parasimpáticas, van entonces la información por el nervio vago, parasimpática, ¿sí? Donde el nervio vago, fíjense, que es parasimpático, tampoco va a llegar directamente al corazón, ¿ok? Con una neurona sola. No es que la neurona que está aquí va a llegar directamente al corazón, no, sino que también va a llegar hasta un ganglio, la neurona que está aquí, no va a alcanzar el corazón, sino que va a llegar en un ganglio, donde en el ganglio siempre hay sustancia gris, hay neuronas, donde va a interactuar con otra neurona, va a liberar acetilcolina, libera acetilcolina. Entonces, esta va a ser una neurona preganglionar del parasimpático. Y acá hay neurona post, postganglionar del simpático. Entonces, esta aquí es la que va a llegar finalmente al corazón y también va a liberar neurotransmisor acetilcolina. Y bueno, fíjense, llega al corazón, no a los vasos sanguíneos, porque parasimpático, el para,
simpático. El parasimpático no tiene distribución vascular, ya repetí muchísimas veces. El parasimpático no tiene distribución vascular, ¿ok? Pero sí va a llegar al corazón, ¿ok? Sí va a llegar al corazón. Entonces, ¿qué conseguimos con todo esto? Aumentó la presión, se activaron los vasoreceptores, mandaron la información a el núcleo del tracto solitario, zona sensitiva. Este activó zona vasodilatadora y zona vasodilatadora apagó la zona vasoconstrictora. Todo esto queda apagado. El simpático no actúa sobre el corazón ni vasos sanguíneos ahora. Por otra parte, la zona sensitiva manda información a otras áreas del nervio vago donde nacen las fibras parasimpáticas de él y donde descienden esas neuronas con su axón hacia un ganglio de la cadena, o sea, un ganglio del parasimpático. Y de ahí las neuronas entonces llegan después al corazón y no a los vasos sanguíneos, sino que al corazón. Y ya sabemos que ahí se reduce la fuerza de contracción indirectamente, se reduce la frecuencia cardíaca, se reduce el gasto cardíaco, se reduce la presión. ¿Ok? Bueno, entonces, este es el funcionamiento entonces de la parte nerviosa para regular la presión arterial. Y esto es lo más rápido que hay. ¿Sí? Y esto es lo más rápido que hay. ¿Vale? Para regular la presión arterial. Bueno, por eso muchas veces cuando a una persona le aumenta la presión, le sube la presión, comienza a masajear el cuello y se hace un masaje carotidio. ¿Con qué propósito? Y de desencadenar todo este principio. ¿Ok? Bloquear el simpático y potenciar el parasimpático. ¿Ok? Bueno, entonces ahí está. Esta es la parte nerviosa. Mm -hmm.